Si no estás a gusto con algo, empieza a tomar decisiones. Se nos ha mal enseñado en algunas cosas que hay que aferrarnos, ¿no? Siempre se nos ha enseñado cosas como de es que todo tiene solución en la vida. Híjole, mi experiencia me ha tocado ver que no todo tiene solución. Que a veces la solución es darse cuenta que eso que estás atravesando no tiene solución y es mejor dar la vuelta en lugar de aferrarte a alguna situación que solamente te está haciendo un daño, porque lejos de las otras personas que están a tu alrededor, la única persona que se lastima, la única persona que se hace daño eres tú. La otra vez estaba leyendo un artículo acerca de este uso tan coloquial acerca de las personas tóxicas, ambientes tóxicos y cómo lidiar con una situación así. De entrada, pues bueno, primero reconocer que se está en un ambiente con una persona tóxica. Con persona tóxica, por lo menos yo lo planteo en este sentido de alguna situación, alguna persona, algo que nos hace sentir mal con respecto a nosotros mismos, no respecto a los demás. También te va involucrado un poco al hecho de alguna situación con la que no nos sintamos cómodos, que nos está afectando en nuestro desarrollo personal, ya sea de manera física o psicológica. Eso para mí lo denomino como una situación de toxicidad, porque muchas veces es muy coloquial ya este término y para todo, es que eres tóxico, tóxico, tóxico. Creo que también un problema de esto es de que bueno, ya, todo es tóxico. Y no, seguramente algunas situaciones que a lo mejor se pueden arreglar, porque no se trata que al primer conflicto, la primera situación, salgas corriendo y digas es que me separé de mi pareja porque es muy tóxico o muy tóxica. Cuando a lo mejor es la primera discusión que han tenido a lo largo de su relación y ya por eso huyes. Yo creo que en ese aspecto es importante que aprendas a delimitar límites, aprendas a trabajar en ese tipo de situaciones. Creo que los extremos son muy peligrosos, ya sea que te quedes en un ambiente tóxico por esta idea de es que va a cambiar. En algún momento la esperanza, mi amor, las circunstancias, mágicamente la vida, Dios, el universo va a hacer que cambien. No, la vida, el universo, Dios no cambia nada. Tus acciones son lo que hacen el cambio. Por el otro lado, tampoco es que no hagas nada, que la primera pelea, la primera discusión, inmediatamente tu primera respuesta sea salir corriendo. No, aprende a trabajar el conflicto. Recordemos, como yo siempre lo he mencionado, el conflicto se vuelve algo conflictivo porque no se sabe cómo lidiar con el conflicto. El conflicto desde una manera terapéutica es una manera de abordar alguna situación y convertirlo en una situación de oportunidad, ¿no? Ya está en ti ver este problema como una razón más del por qué desertar, por qué dejar a tal persona, tal trabajo, tal situación, o verlo como una oportunidad para mejorar tu relación de pareja, tu persona, tu trabajo. Ahora sí que el cómo tú abordes la perspectiva es el tipo de solución que le vas a dar. Entonces, pero definitivamente creo que es importante que aprendas a reconocer estos ambientes tóxicos, llámese el trabajo, la familia, y esto es algo muy ruidoso porque se nos ha enseñado que la familia es lo más privilegiado, que no se debe tocar, que no se debe, y no, a veces hay personas que nos lastiman y provienen directamente de nuestra familia, ¿no? Entonces, la toxicidad o la violencia o la situación hay que aprender a aceptarla, independientemente de sea en una cuestión familiar, pareja, laboral. Se debe de actuar de una manera. Si tú estás el día de hoy en un lugar donde no te sientes cómodo, cómoda, te invito a que lo reconozcas y trabajes en esas áreas de oportunidad para mejorar tu calidad de vida. Yo soy psicoterapeuta de parejas y de individual desde hace 8 años. Podría ayudarte y puedo ayudarte en ese sentido de superar tus miedos, tus obstáculos, trabajar en tus áreas de oportunidad, convertir tus áreas débiles en áreas que te promuevan un mejor crecimiento personal. Si estás interesado, mándame un mensaje en mis redes sociales. Yo trabajo tanto de manera presencial como virtual. ¿De acuerdo? No esperes más para mejorar la calidad de tu vida. Mi nombre es Iván Serrano. Esto fue Vínculos Sanos Tips. Nos estamos viendo hasta la próxima. Chao.